Bueno, buenas tardes. Aquí estamos todos expectantes y honrados de tener a María con nosotros. María San Gil no hay que presentarla. Yo siempre digo que además tiene una especial habilidad para escaparse de la, llamémosle entre comillas, apetencia de los partidos políticos. Es una defensora a ultranza de las víctimas del terrorismo, de tal manera que cuando nos abandonamos, que lo hacemos al cabo del año, a veces no estamos donde deberíamos estar en la pelea diaria en su defensa. Siempre tenemos a María ahí a pie de obra, que ahora lleva un laboratorio específico en el CEFAS sobre víctimas del terrorismo. Una persona admirable. Y además siempre derechos humanos y lo justo. Derechos humanos y lo justo. Esa es su pelea. Y hoy vamos a tener una proyección y su palabra, luego un coloquio al final. Y antes Alfredo Alonso nos hará una presentación. Cuando quieras, tienes la palabra. Muchas gracias, don Julio. Muchas gracias a este Ateneo Ilustre y Centenario por acoger siempre las actividades del Centro de Santander de la Asociación Católica de Propagandistas, que con este acto pues tiene el fin del ciclo de la actualidad a debate, el ciclo estival que todos los años ya se ha convertido ya tradicional, en el que en el Ateneo intentamos traer cuestiones de actualidad para suscitar debate, reflexión y sobre todo acción social a nivel de ciudadanía, que creo que es algo realmente muy bueno. El protagonista de este acto, el de esta tarde, es un joven de San Sebastián, aunque nacido en Venezuela, con una sólida formación como periodista, con la suficiente generosidad y valentía humana como para entregarse a los demás, aceptando el compromiso y la responsabilidad que exige el compromiso político. Una persona que a todas luces creía en la libertad, con firmes convicciones radicadas en la tolerancia y en el civismo, más allá de las diferencias ideológicas. Y que precisamente por defender públicamente estos principios básicos para la convivencia social en paz, fue asesinado por la banda terrorista ETA a los 36 años. ¿Recuerdan? Fue un 23 de enero del 1995. Me refiero, como todos ya saben, a Gregorio Ordóñez Fenollar. Este año 2025 se cumple el 30 aniversario de este asesinato que todavía nítidamente tenemos en la retina de nuestros ojos, en nuestras memorias. A continuación se va a proyectar el documental Esto es una historia real, dirigido por Iñaki Arteta, promovido por el Observatorio Víctimas del Terrorismo del Instituto CEFAS, con cuya directora, María San Gil, aquí presente, pues ha tenido a bien aceptar nuestra invitación y con la que después tendremos un coloquio. Les animo a que este sencillo acto sirva para perenne memoria y recuerdo de Gregorio. Y sin más, vamos allá.
Gregorio nace en Caracas. Sus padres españoles habían emigrado a Venezuela unos años antes para trabajar. Allí se conocen, se casan, nacen Gregorio y Consuelo y a los años la familia quiere volver a España y entonces es cuando llegan de casualidad a San Sebastián, cuando tiene 5 años, apenas recién cumplidos, porque alguien les dice que se traspasa el negocio de una lavandería. Fue un bonito verano de 1981 en San Sebastián, tardes de playa y de bares y de fiestas. Yo recuerdo perfectamente dónde y cuándo conocí a Goyo. Nos presentó un amigo común. Él tenía 23 y yo tenía 18. Él acababa de terminar periodismo en la Universidad de Pamplona. Todavía ni siquiera había empezado a trabajar. Yo me iba a estudiar a Zaragoza, filología. Recuerdo hasta la camisa que llevaba puesta ese día, porque me enamoré en ese instante, en el instante en que le conocí. Aún no habíamos empezado a salir y cuando yo llamaba para decir que voy el sábado, yo bajaba del tren y Gregorio me estaba esperando con un ramo de flores. Este era Goyo, ¿no? Este era Goyo entonces, a esas edades que yo decía, qué barbaridad, ¿no? Qué barbaridad. Fue un novio fantástico. Pero estoy convencido que todas aquellas personas que viven enamorados eternamente, porque yo creo en la eternidad, esas personas saben perfectamente lo que es el amor. Y cuando llegaba mi novio los fines de semana, con botellas de vino, de cava, de jamón, era la fiesta. ¡Que viene Goyo, que viene Goyo! Era la gran fiesta. Que viene Goyo para pasárnoslo bien y para discutir. Porque mi novio ya era un facha. Mi novio era un facha. Muchos amigos, la verdad, ¿por qué sales con ese? Él entonces, como muchos entonces, estábamos muy preocupados por lo que pasaba y ya habíamos participado en las pocas manifestaciones que se habían organizado por víctimas de ETA. Y sí, había mucha preocupación entre los amigos y las cosas empezaban a moverse en la calle bastante. Y a todos nosotros nos sorprendía que era aquello, que era ese monstruo que estaba por ahí creciendo, que se llamaba ETA y del que nadie nos hablaba. Ni en casa, ni en el colegio, ni en el instituto. Había mucha tensión en el ambiente. En el instituto donde yo estudiaba, todos los viernes se convocaban asambleas. Cualquier excusa era buena. Han torturado, han detenido. Se paraba la actividad del instituto, por supuesto, se paraban las clases. Igual que los sábados cuando quedábamos amigos, pues lo primero que nos preguntábamos es si había follón. Y el follón era, pues eso, un grupo de jóvenes y no tan jóvenes, muy bien organizado, que controlaba la parte vieja de Donostiarra, quemaban autobuses, quemaban cajeros, era sábado tras sábado incesantemente, ¿no? Era una masa que se iba moviendo, una masa silenciosa que nos íbamos moviendo como marionetas al hilo de lo que marcaba esa inmensa empresa que se estaba fraguando, que era la organización terrorista ETA, ¿no? Con su partido político, con sus medios de comunicación, con sus juventudes, con su reclamo feminista, con su reclamo ecologista. Nadie hablaba ni de terrorismo ni por lo tanto nadie hablaba de sus víctimas, ¿no? Allí solo se hablaba del pueblo vasco, de los derechos del pueblo vasco, de la independencia del pueblo vasco. Yo recibo llamadas de teléfono puntualmente todos los días a las 3 de la tarde para decirme te quiero. Y en una de esas llamadas me dice, voy a trabajar para la Alianza Popular y me han ofrecido ser el tesorero. Y yo, ostras, Goyo, Alianza Popular y tal, un momento, tú verás lo que haces. La siguiente llamada es, voy a encabezar la lista de Alianza Popular para las elecciones municipales. Se me cayó el teléfono al suelo.
¿Qué? La lista del Partido Popular por Guipúzcoa estará encabezada por Gregorio Ordóñez. Según Ordóñez, la meta del PP es lograr 2 escaños en este territorio y ha añadido que no es ninguna quimera sino una auténtica realidad. En el Partido Popular del País Vasco ha ocurrido una cosa lógica, y es que debido a esa presión del terrorismo, debido a la violencia, aquí ha habido gente muy joven que inconscientemente o conscientemente, inconscientemente es mi caso, con 23 años, en su día nos lanzamos en una batalla muy bonita, pero es normal, porque es muy duro decirle a un abogado, da la cara por el Partido Popular en Guipúzcoa, o a un comerciante, se arriesgan a que les destrocen los escaparates. Yo creo que conocí a Gregorio en torno al año 82. Había unos grupos de personas jóvenes que se iban incorporando entonces al entonces Partido Alianza Popular, especialmente en Guipúzcoa, que tenía una referencia especial en Gregorio Ordóñez, ¿no? Y recuerdo que pregunté por él, ¿no? Me dijeron, bueno, hay uno que sobresale por sus características, por sus condiciones, que es Gregorio Ordóñez. Unos meses después, pues tuvimos la oportunidad de conocernos y tuvimos la oportunidad de conversar y hablar. Y siempre me llamó mucho la atención su modo de ser, su modo de pensar, su modo de vivir. Lo transmitía con todos en todas las conversaciones, ¿no? Y por lo tanto su personalidad quedaba muy fijada desde el comienzo, desde esa definición que yo puedo decir, una fuerza de la naturaleza. Yo recuerdo el primer mitin al que escucho a Gregorio fue en el Hotel Orly. Yo, por supuesto, en mi casa no dije dónde iba, y mucho menos a mi padre. O yo era muy nervioso, tenía muchos tics, era la primera vez que hablaba en público. Bueno, pues yo tenía muy claras las ideas. Yo creo que fue en parte lo que más me gustó de él, ¿no? Que si el gobierno negocia con ETA, significa que estamos de alguna manera prostituyendo la democracia. Significa que más vale comprarse una escopeta que votar. Porque si se negocia con asesinos, pues es como si un banco negocia con sus propios atracadores. Sabía lo que quería hacer. Y lo bonito sería que todos otra vez dentro del bloque democrático, sin fisuras, sin reuniones a espaldas del bloque democrático como ha hecho el PNV con HB durante el mes de julio, nos unamos y decidamos en consenso mantenernos firmes. Y estaba convencido de que la política era un camino auténtico y muy saludable para cambiar muchas cosas, como hacía falta cambiar en el País Vasco, ¿no? Un acto más donde se demuestra claramente que el pueblo vasco y el pueblo navarro quieren la paz. Por la liberación de Euskadi. Todos a una. Vota Herri Batasuna. Mientras Herri Batasuna convocaba sus mítines con todo el espectro y toda la marca de ETA, sin ningún pudor, la Alianza Popular funcionaba como un partido clandestino. Los vascos somos todos los que luchamos por esta tierra, todos los que hemos dejado nuestro tiempo, nuestro esfuerzo, nuestro sudor y nuestra sangre en levantar esta tierra. San Sebastián es la capital de España más difícil, donde siempre ha imperado el radicalismo de HB, han ganado siempre aquí, donde ha imperado el nacionalismo. Gregorio transmitía alegría, no transmitía la dificultad que se vivía allí todos los días, ¿no? Que vivíamos todos los días. Transmitía al contrario la alegría, la capacidad, la decisión de decir, no, si con todo esto les vamos a barrer, les vamos a quitar de en medio, les vamos a ganar, ¿no? Me metí en política solo por 2 motivos. Porque quiero mucho a mi tierra y no me daba la gana verla con un yugo doblegada tanto por los pistoleros de ETA, que todos los días convertían esta bendita tierra en un charco de sangre, y también porque no me daba la gana la forma de actuar de un pistolero verbal, que es el señor Arzayuz. Los amigos éramos los que pegábamos los carteles de madrugada de Goyo, y no sé si le votábamos todos. Yo creo que en las primeras elecciones yo creo que no le voté. Sales por ahí con él, la gente le reconoce en la calle, le pregunta o le abraza, le insulta. Mucha gente vinculada a Herri Batasuna. Estos están deseando mi muerte, ¿no? Y Goyo me decía, tú déjame con este que... Escuchaba a todos. Le daba igual que fueran socialistas, comunistas, le daba exactamente igual. A mí Gregorio no me consultaba las cosas, a mí simplemente me informaba de sus decisiones, sobre todo cuando se trataba de este tipo de decisiones, porque él sabía que yo le iba a decir lógicamente que no. Cuando él me comunica que va a encabezar esa lista, yo soy la primera que le dice, pénsatelo, pero ¿qué vas a hacer en estos tiempos, todo lo que está pasando? Todos sabemos que no hay nada que hacer,
que Gregorio ha tomado una decisión pensada, muy reflexionada. Nadie quería encabezar la lista al Ayuntamiento de San Sebastián. Si Gregorio encabeza esa lista es porque es el único que dice, lo hago yo. Nos va a costar mucho todavía llegar a ello, va a haber momentos difíciles y ETA desgraciadamente va a seguir matando. Pero está claro que la presión policial, los éxitos policiales y el rechazo de la gente en la calle es la gran fuerza para que la paz sea posible. Los criminales de ETA han llenado de sangre nuestras calles y pienso que tenemos que poner todos los medios que tengamos, todos, desde el primero hasta el último ciudadano, que puedo ser yo, para que de una vez por todas se erradique esta barbarie. Cuando Gregorio toma esa decisión, lo hace asumiendo todas las consecuencias que conlleva, es decir, incluida la de su propio asesinato. Fue a mediados del 89 cuando decidimos casarnos. Y entonces fue cuando proyectamos la boda para el 16 de junio de 1990. Fue una boda muy divertida. Yo me acuerdo que al día siguiente a Goyo le dije, quiero hacer esto todos los años. Que Goyo me decía, pero tú estás loca, ¿cómo vamos a hacer esto todos los años? Digo, sí, quiero repetir. Entré en el ayuntamiento en el año 91 y yo tenía 26. Y yo entré de secretaria de grupo y al cabo de un año yo pasé a ser asesora de Gregorio. Y yo trabajaba estrechamente con Gregorio Ordóñez, que era el teniente alcalde, presidente del PP de Guipúzcoa, portavoz del PP del País Vasco. Tenía una marchita en mancha negra y al final se cayó. Yo era un hombre absolutamente valiente, comprometido, trabajador, porque trabajaba 14 horas al día. Ya estaba... Nada. Hola, ¿qué hay? Muchísimas vallas, mucha potenciación publicitaria aporta poco. Creo que cada día aburrimos más con excesos propagandísticos al ciudadano. Yo creo que quienes nacimos en el País Vasco en los años 60, 70, 80, bueno, ya nacíamos con el estigma de estar en una sociedad absolutamente politizada. La ciudad de San Sebastián es una ciudad preciosa, es que ha tenido siempre un entorno fantástico, pero es una sociedad como la del resto del País Vasco, atemorizada. Lo que pasa es que nosotros vivíamos en un entorno en el que no nos callábamos, al revés. Bajo el lema Rompe tu silencio, los jóvenes populares quieren destruir los muros que, a su entender, se han levantado en la sociedad vasca. Éramos un poco esa parte de la sociedad muy minoritaria que alzaba la voz. Y para que se enteren esos salvajes que por mucho que maten vidas, que ya van 900 vidas, no van a conseguir nunca nada. Cuando mataban a alguien, que era muy habitual, porque es la segunda ciudad de España donde más gente ha matado ETA, tú ibas a comprar el periódico y nadie comentaba nada, en los bares no se decía nada, todo esto se hablaba en las familias y según en cuáles, porque no en todas. Aquello te lo creías de verdad y era, bueno, pues una forma de vida casi, o si no era muy difícil, no era un trabajo normal. El grupo de amigos que salíamos los fines de semana éramos ese grupo, Eugenio, Gregorio, Elena, nosotros, con lo cual, bueno, pues estábamos compartiendo no solamente el trabajo, sino también el ocio. Lo que hace falta es entrar en ese contacto popular con la gente de la calle, conocer sus problemas, sus preocupaciones. Y por el despacho pasó, bueno, pues no te digo los 180.000 ciudadanos de San Sebastián, pero casi, porque todo el mundo quería estar con Gregorio. Venía de ser el concejal de turismo, entonces conocía a todo el mundo y verdaderamente teníamos una actividad desmedida. Yo a veces cojo las agendas de aquella época y empezábamos a dar cita a las 7:30 de la mañana. Y eran las 9 de la noche y seguía habiendo gente esperando a que se les recibiera. Y había gente que le esperaba por el camino y le cogía pues, para plantearle sus problemas, sus historias, sus cosas. Pero él era mucho más importante que las siglas, o sea, y él era consciente de que el valor del PP en Guipúzcoa era él, que el incremento en votos del Partido Popular era, vamos, una cosa muy extraordinaria. ¿Ya? Gregorio Ordóñez es un hombre exultante de satisfacción, tiene motivos, pero habría que preguntar, con la mano en el corazón, ¿usted esperaba un resultado como este hace unas horas tan solo? Si soy muy sincero, tengo que reconocer que los donostiarras se han portado magníficamente. Yo no esperaba conseguir tener 5 concejales, conseguir igualar a HB y al PSOE y decir a toda España que aquí las cosas han cambiado.
¿Está lista? Sí. No llegaron, eso se estropeará. Fui yo la que le dije, juego, yo lo tenemos todo, estamos instalados, trabajamos. Yo tengo ya 30 años, yo quiero tener un hijo. Entonces él dijo, bueno, pues adelante, vamos a por él. Y Javier nace en el 93. La toallita. No tenemos baberitos. Él no hablaba de tener hijos nunca. Y yo con los años he sabido por qué. En el hombro para que eche el aire, ya verás, ya que está. Y yo creo que Goyo no quería traer huérfanos a este mundo. Pero cuando nace Javier, ahí empieza a hablar la madre, ¿no? Goyo, llevas 12 años con esto, piensa en hacer otra cosa, ¿no? Porque además a él le empiezan a llover ofertas de empresas privadas. Yo le invito a que considere alguna de esas oportunidades. Pero Goyo está acariciando un momento fantástico en su vida, el de ser alcalde de su ciudad, que es su máxima ambición. Yo no lo asumo, pero lo respeto y le acompaño y le veo en sus mítines, me escondo en las últimas filas para ver cómo reacciona la gente. Yo lo que quiere es resolver los problemas de la gente, pero para eso necesita escucharles y estar con ellos y ver las cosas que pasan en la calle, ¿no? No es un tío que está bloqueado en su despacho, con miedo. Esos lunes que llega al ayuntamiento y abre su casillero y alguien le ha dejado una bala, esa bala que a Gregorio le dejan en el casillero del ayuntamiento, a Gregorio lo hacen todavía más fuerte. ETA tenía un poder brutal, por supuesto tenían el partido político que estaba en las instituciones y el PNV cedía. O sea, a mí Gregorio no me trasladaba en ningún momento ninguna sensación de miedo, pero es que es tan evidente. Es tan evidente. Claro, Goyo no cambia ni siquiera los itinerarios que hace. Goyo sale todos los días a la misma hora de su casa. De hecho, yo sé después muchas cosas que no sabía antes. A mí Goyo no me cuenta todo. A ver, Gregorio, estamos hasta los cojones de ti. Una degradación más tuya, y tu familia corre un riesgo de morir. Cualquiera de ellos. Estamos hasta los cojones ya de ti. Fuera de Euskadi, cabrón. Sí, el problema de ETA se soluciona cuando el último asesino esté en la cárcel, pudra sus huesos en la cárcel. Lo demás son tonterías. Los partidos políticos lo único que hacemos es perder el tiempo. Goyo, a pesar de eso, es que él, yo creo que se dijo a sí mismo, dijo, yo no muevo ni un milímetro, ni de lo que pienso, ni de lo que siento, ni de lo que hago, ni de los pasos que doy en mi ciudad, y que pase, que sea lo que Dios quiera. Cuando nace Javier, Goyo arranca solo el coche y le da la vuelta a la manzana y entonces bajamos Javier y yo. A mí me engaña, me dice, voy a ver que tengo el coche aparcado en no sé dónde, bueno, no teníamos ni garaje. El político como tal no estaba en la diana de ETA. Es verdad que nos insultaban, nos agredían, pues si poníamos una mesa para hacer campaña electoral nos tiraban la mesa, pero no teníamos miedo físico que nos mataran. Y a mí me cuentan sus amigos que incluso van a hablar con la Tucha, a comunicarle, oye, me están siguiendo. Y a Tucha le dice que no tiene por qué preocuparse, que no aparece ningún papel. Pero ahí ya estábamos preocupados todos. O sea, diciembre fue un mes muy malo cuando asesinan al sargento de la Policía Municipal, Morcillo, en diciembre del 94. Gregorio ya llevaba unos días muy nervioso. Yo le sentía muy intranquilo. Sabíamos ya hace un tiempo que había una serie de personas dentro de la Guardia Municipal que eran colaboradores de ETA. Se sabía por documentación aparecida en Socoa que está jugando el papel de amigo de los asesinos. Son dos presuntos colaboradores con ETA, pero si se confirma su colaboración con ETA, va a ser un duro golpe. Es como tener al enemigo dentro de casa. Me duele porque la Guardia Municipal de San Sebastián es un cuerpo especialmente volcado con los ciudadanos, con la seguridad y contra ETA. Ya no era él, ya no era su alegría. Nunca le había visto así. Él lo sabía, él sabía que
que ese disparo por la espalda iba a llegar, que era inminente. Pero no hay nadie que tenga derecho a llevarse la vida humana. La vida humana es sagrada. El 19 de enero del año 95 es la víspera de San Sebastián y Gregorio había conseguido que José María Aznar, que ya era el candidato, viniera a celebrar la víspera de San Sebastián a San Sebastián. Claro, Aznar también sabía que Gregorio no era cualquier candidato a la alcaldía. Recuerdo una junta directiva del partido en la cual Gregorio dijo: yo no quiero que vaya nadie por ahí, el único que quiero que vaya es el presidente. Y yo dije: pues no te preocupes que voy con mucho gusto. Y estuve con él, estuvimos paseando por San Sebastián, me contó sus inquietudes sobre lo que quería por San Sebastián. Estuvimos en la Asociación de Empresarios de San Sebastián, estuvimos almorzando juntos. Y yo vi un hombre pues absolutamente entregado, ¿no? Gregorio era un donostiarra total, ¿no? Es decir, él amaba su ciudad, sufría con las circunstancias que estaban viviendo en el País Vasco y estaba viviendo en San Sebastián entonces. Me dijo: estoy en unas investigaciones complicadas, difíciles, pero tengo conocimiento de algunas cosas en relación con el Ayuntamiento de San Sebastián. Evidentemente mi tarea era decir: bueno, ten cuidado, sé prudente, y en cualquier cosa que puedas necesitar, evidentemente, inmediatamente avísanos, ¿no? Hicimos la presentación de la candidatura. Buenas tardes a todos. Ya habló Gregorio, hablé yo. Había una gran ilusión porque podíamos aspirar a ganar el Ayuntamiento de San Sebastián, a ser los más votados en el Ayuntamiento de San Sebastián. Durante el día, él deseaba que yo fuera la tamborrada. Hicimos las fotos con los gorros y lo pasamos muy bien, la verdad. Y desgraciadamente, pues esa fue la última vez que hablé con Gregorio. Bueno, el 23 de enero era un lunes y no teníamos en principio previsto ir a comer. Gregorio era teniente alcalde de urbanismo y entonces había en un barrio periférico de San Sebastián un gazteleku, que es un sitio de jóvenes. Tocaban música y había un problemón enorme con los vecinos. Y la presidenta de ese gazteleku era una chica, era punky de cresta y de zapato con puntera de metal. Y Gregorio llevaba varios meses intentando que los vecinos y que los jóvenes se pusieran de acuerdo, se consiguió insonorizar el local y la verdad es que, bueno, pues ahí se hizo la paz. Y entonces esta chica, para agradecerle a Gregorio lo bien que se había portado, y porque claro, ella también descubrió un Gregorio Ordóñez del PP, no como ella creía que era, sino la persona humana que trabajaba, que se esforzaba y que le daba igual que tú fueras punky y con puntera de metal, si él creía que había que hacer las cosas, se hacían. Y nos quería invitar a tomar unos pinchos a la parte vieja. Como íbamos muchas veces a tomar un pincho, una ración de ensaladilla y volvíamos, o sea, es que no estaba ni previsto. Tan claro es que no teníamos miedo físico que cuando nos sentábamos en un bar nunca queríamos sentarnos mirando a la puerta. La parte vieja de San Sebastián, una zona típica de restaurantes y de bares para tapear, pero también una zona por la que ETA parece tener cierta predilección para actuar. El pasado verano moría en la Sociedad Gastronómica La Unión Artesana el empresario José Luis Solarte. Hace 2 años caía abatido a tiros el también empresario José Luis Santamaría en la Sociedad Gaztelup. Estábamos comiendo en la parte vieja, en el bar La Cepa, al que íbamos muy a menudo. Por lo visto, Valentín Lasarte nos vio, porque claro, yo creo que estaban vigilando a Gregorio desde hacía tiempo, y avisó a Chapote. Y en un momento determinado, bueno, pues yo veo que alguien ha puesto una pistola en la nuca de Gregorio y pienso, vaya broma macabra. Vamos, en ese espacio tan breve de tiempo, no pensé que aquello era verdad. Gregorio se cae y yo me voy corriendo detrás del tipo. Y él, al salir de La Cepa, se resbala y se cae. Y yo en ese momento me doy cuenta de que a dónde voy. No recuerdo haber oído el disparo. No soy capaz de recordar nada más que la cara de Gregorio, que se descompuso al recibir el disparo, claro. Entonces, bueno, pues racionalicé y ya en ese momento lo más importante, nuestra única obsesión era hablar con Ana Iribar. Eran las 3:15, 3:30 de la tarde de un lunes lluvioso de enero.
Fíjate si era una muerte anunciada, que cuando yo estoy en mi casa el 23 de enero, me llama Consuelo y me dice, algo ha pasado, te ha llamado Goyo. Escuché el parte de las 4 en Radio Nacional que decía, atentaba en el bar La Cepa de San Sebastián. Cayó abatido de un solo tiro en un restaurante de la parte vieja. Y apagué inmediatamente la radio y tuve que... Yo estaba trabajando normalmente en la sede de Génova y me dieron la noticia. A mí esa noticia, como es evidente, me dejó una impresión enorme. Era una persona con la cual tenía mucho cariño por él, sino que además acabamos de estar juntos, ¿no? Tuve que separar a mi hijo de mi propio cuerpo porque sentí en ese momento que me petrificaba, que desaparecía. No sé, que el mundo se paraba. Me asomé incluso a la ventana pensando que se habían detenido los autobuses, que no habría gente en la calle, que incluso se había oscurecido el sol, que la tierra se había detenido, ¿no? Y en ese momento llamaron a mi puerta y estaban allí María Sangil y Eugenio, destrozados. Y vives como en una nube de incredulidad, dices, no puede ser, o sea, no ha pasado, pero ha pasado porque me acuerdo perfectamente lo que he vivido hace media hora, una hora, hora y media. Yo le pido a mi hermana que se lleve a mi hijo, hay que elegir la ropa de Gregorio. Hay un momento en el que estoy diciéndome, no, esto es mentira, esto es mentira, esto no puede ser, no puede ser. Salgo del portal, en el portal hay un montón de cámaras en la calle y cuando llegamos a una plaza, la plaza de Pío XII, nos detenemos. Y entonces veo pasar un coche fúnebre y claro, digo, pues va a ser esto, va a ser verdad. Y recuerdo la llegada al ayuntamiento, a ese fantástico ayuntamiento. Y recuerdo aquellos gritos de alcalde, 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 Ordóñez, alcalde. Aquello era un mar de desesperación y de dolor. Era tan profundo y tan devastador. Yo en ese momento lo que pensaba era, Gregorio está solo, le hemos dejado solo, no le hemos podido salvar, no le hemos podido salvar. Aquí no te voy a dejar. Contener la rabia que te da esto, no sé, mucha tristeza. Me han matado un trocito, ¿no? También a mí. Que si era muy duro en sus palabras, es que así teníamos que ser todos. Pues yo también quiero irme con él, ¿no? También quiero irme con él. No quiero dejarle solo en este momento. Durante la mañana han pasado por este consistorio María Sangil, secretaria de Ordóñez, y la persona que le acompañaba en el almuerzo cuando lo asesinaron, y Carmen Nájel, concejal también del Partido Popular. Solo han ido para recoger algunas cosas. Yo recuerdo que en los meses siguientes Cote y yo no veíamos a nadie y Cote venía a mi casa y bueno, nos encerrábamos en un cuarto abajo en mi casa y hablábamos los dos y nos aislamos del mundo porque no queríamos estar todo el rato contando. Yo me fui a vivir a casa de mis padres, estando casada y todo. Mi madre, que era una mujer extraordinaria, dijo, tú tienes que ir al psicólogo. O sea, yo no podía cerrar la cortina de la ducha. La sensación de miedo empezó a partir de ese día. Para mí el asesinato de Gregorio significa el comienzo del exterminio del Partido Popular. Del principal dirigente del Partido Popular en el País Vasco pasó al presidente del Partido Popular en toda España, ¿no?
atentado fue en abril, fue 3 meses después, y afortunadamente, a diferencia de Gregorio, pues yo tengo la suerte de poder contarlo. Está por encima de todo, quería que el Partido Popular no llegase al poder. Sabía que una victoria del Partido Popular iba a causar muchos problemas desde el punto de vista de la organización terrorista y de su mundo, ¿no? Y es verdad que las encuestas daban que probablemente él hubiera tenido, vamos, hubiera ganado las elecciones y hubiera podido ser el alcalde de San Sebastián. Entro en las tiendas de mi barrio, ¿no? Nadie dice nada, se hace un silencio sepulcral a mi alrededor. Bajo en el ascensor con mis vecinos y me dan la espalda. Me siento como un fantasma. Y pensaba, ¿no? Pensaba, digo, si yo me siento como un fantasma, yo que soy Ana, la que vive en el sexto, ¿cómo se sentirán las viudas de los guardias civiles, de los policías nacionales, de los militares, a las que les han entregado el cadáver de su marido envuelto en la bandera de España y los han mandado para su pueblo? Madres, huérfanos, viudas, hermanas, hermanos, todos vamos con esa mochila invisible que nos acompaña hasta la tumba. Yo tenía un bebé de 1 año y 2 meses en mi casa, ¿no? Un bebé que tiraba de mí y me decía, hay que comer, hay que ir a trabajar, hay que jugar, hay que reír, hay que bajar al parque. Tenía que darle la vuelta, ¿no?, a ese odio, a esa rabia que llevas dentro, ¿no? Y que hasta que no hiciera ese ejercicio yo no podía mirar a mi hijo. Yo realmente preguntaba sobre mi padre, ¿no? Y llegó un día pues, que reunió la fuerza para contarme lo que realmente había pasado y bueno, pues yo reaccioné pues, un poco con rabia y con sensaciones un poco violentas, pero como cabe esperar de cualquier niño pequeño. Con solo 4 años me va a preguntar un día mientras desayuna en la cocina antes de ir al colegio, mamá, ¿cómo ha muerto mi padre? Le estoy viendo con el chalequito marrón comiéndose las galletas del Colacao, claro. Y a mi hijo le cuento, papá estaba comiendo en un restaurante cuando entra un individuo y dispara contra él y lo mata y muere en el acto. Peor es la siguiente pregunta. ¿Quién ha matado a mi padre? La siguiente pregunta es ¿dónde está el que ha matado a mi padre? Mi familia, mis amigos, mi casa, mi marido está enterrado aquí. Pero hay un momento en el que se me encienden las alarmas y digo, uff, mi hijo va a nacer huérfano de padre, apellidándose Ordóñez, señalado para bien y para mal. Y dije, fuera de aquí. O sea, yo tenía 31 años cuando asesinan a Gregorio y a los 33 me voy de San Sebastián con mi hijo y yo tenía muchas ganas de hacer muchas cosas. Es un tío súper sensato, mucho más sensato y ordenado que su madre y muy inteligente y muy cariñoso. Entendió muy bien quién había sido su padre, por qué ETA había matado a su padre y qué importante sigue siendo todavía hoy su padre. Yo, si tuviera que definirlo con algunos adjetivos, yo diría que sería autenticidad, entrega y responsabilidad. A Gregorio le matan en enero y las elecciones son el 26 de mayo, creo, de ese mismo año 95. Yo me meto en la lista porque creo que se lo debo a Gregorio. A mí me impresionó mucho no solamente el carácter de María Sangil, la personalidad de María Sangil, ¿no? Me impresionó de una manera muy especial el talento político de María, ¿no? Yo había asimilado y había absorbido mucho las cosas de Gregorio Ordóñez. No pensamos que ETA en ese momento iba a socializar el terror. Esa estrategia no la conocíamos, no sabíamos que para los políticos, los periodistas, los jueces iban a estar en la diana. Fueron años verdaderamente durísimos. Es que salías de casa por la mañana, yo me acuerdo, yo les daba un beso a mis hijos
Y decía, Dios mío, por favor, que vuelva por la noche. Y me siento orgullosa de haberlo hecho y agradecida de que me dieran la oportunidad de hacerlo. Yo recuerdo que pensaba, esto no se puede terminar aquí. Esto no puede acabar aquí. No pensaba otra cosa. No me pertenecía a mí. No era mi marido, el padre de mi hijo, que sí, que también. Pero era algo más. Era mucho más, ¿no? Es que Gregorio representa unos principios y unos valores. Representa una historia, representa un momento de la historia muy importante que ha compartido con mucha gente. Y sigue vivo. Porque lo que viene a la política en estos momentos es la pérdida de personas de valía que no se incorporan por el desprestigio que estamos viviendo. Tenemos que hacer un esfuerzo y desde luego desde el Partido Popular en Guipúzcoa así lo entendemos para volver a prestigiar a la política porque desgraciadamente la gente piensa en muchas ocasiones y con razón que somos un grupo de personas dados al espectáculo, a la risa, a salir en las fotos pero a no trabajar. Nos enseñó una forma de hacer política muy al servicio del ciudadano. Nada que ver con lo que vemos en estos días. Con Gregorio muchos aprendimos a perder el miedo. Yo quiero creer que la política actual no sería como es si hubiera habido más gente como mi padre, precisamente. O sea, yo creo que precisamente la política actual es como es porque faltan personas como mi padre. Si nosotros queremos tener un futuro de libertad, de prosperidad, de seguridad en el País Vasco, podemos hacer muchas cosas menos una, que es olvidar justamente esa historia. A los jóvenes yo les cuento que la democracia es algo muy frágil, que no es algo que nos viene impuesto, que se han inventado unos señores, que es como el amor, como la amistad, algo que tenemos que regar y que construir entre todos nosotros. Que sin democracia, es decir, sin justicia, sin libertad, sin respeto, no hay sociedad, no hay comunidad. Os animo a que leáis El valor de elegir. Fernando Savater nos pide una cosa muy importante. Fernando nos dice, lo propio de los humanos es de vez en cuando ser agentes de acontecimientos, dar origen voluntario a lo que no ocurriría si no hubiésemos querido que sucediese. Es decir, ser sujetos protagonistas de actos intencionados. Gregorio fue eso, fue un agente de cambio, fue un motor de cambio y de transformación en la sociedad vasca. Estoy aquí para pediros que lo seáis vosotros también, que seáis agentes de cambio, que seáis rebeldes, con causa, y que busquéis siempre la verdad. Está muy escondida, pero se da con ella. Ay, espera, hay una alumna que ha levantado, perdona, Que si estuviese aquí, Gregorio, ¿qué le dirías? Muchas gracias. Pues, ¿qué le diría yo a Goyo? Pues le diría que te quiero, porque le sigo queriendo. Eso es lo que le diría a Goyo. Y que lo que él vería es que tiene un hijo maravilloso y que, bueno, que seguimos recordándole con mucho cariño todos los días de nuestra vida. Y así será siempre.
Bueno, pues hay mucho que hablar, supongo. Todavía con la emoción contenida. Así que, María, tienes la palabra antes de nada y luego se la damos a la gente. No sé Bien, si sí, igual me van a permitir hacer una primera pregunta y luego, María, si te parece, pues damos la voz a los asistentes. Y bueno, creo que, no sé si todos ustedes como yo, antes le decía a María que adrede no he querido ver el documental, sino solo vi pues unos segundos iniciales, un minuto, porque quería tener el impacto de lo que representa el documental. Y que te confieso que me ha dejado pues tocado el corazón. Y espero que a todos ustedes les haya tocado el corazón, para recordar si yo tenía algo de recuerdo de Gregorio por lo que le había estudiado y conocido e investigado sobre él, pues me he quedado realmente sorprendido del ejemplo de lo que fue Gregorio. Y justamente pues mi pregunta va a ir por aquí. En distintas escenas o momentos del documental se ha hablado sobre la ejemplaridad del político, de la persona para entregarse a los demás. Y justamente es sobre esto quiero preguntarte. ¿Qué fuerza tenía Goyo? ¿Qué capacidad de persuasión? ¿Qué virtudes tenía para que esa ejemplaridad del servicio público, de la entrega a la vida política o cualquier otra dimensión de la vida pública tenía Gregorio para realmente persuadir y engancharte en su barco y que navegaras con él? Porque si continuaste es porque algo te engañó para que estuvieras con él. Bueno, muy buenas tardes a todos. Y yo primero tengo que decirle a Alfredo que gracias por invitarme y por querer que se proyectara hoy aquí en el Ateneo el documental. Y luego, por supuesto, al presidente del Ateneo, que ya somos íntimos amigos porque me paso el día aquí. Y más que vendré, así que muchísimas gracias por volver a invitarme. Yo les voy a contar un poco por qué se hace este documental. Como muy bien decía antes el presidente, yo estoy en el Observatorio CEU-CEFAS de Víctimas del Terrorismo. Y el año pasado, viendo que llegaba el 30 aniversario del asesinato de Gregorio, hablé con Alfonso Bullón de Mendoza, que es el presidente de la CDP y el presidente del CEU, y le dije que yo creía que había que hacer 2 entrevistas importantes este año, 2025, que eran una a la viuda de Gregorio Ordóñez y otra a José María Aznar, porque él también este año se ha hecho el 30 aniversario de su atentado. Y Alfonso Bullón de Mendoza, que es mucho más listo que yo y que piensa mucho mejor, me dijo, mira, no, vamos a hacer un documental que no sea un documental meramente emotivo, un documental que ponga en evidencia la ejemplaridad de Gregorio Ordóñez, porque la gente no se acuerda de él y verdaderamente es un político ejemplar, que es lo que tú decías ahora, y un documental que nos sirva para mantener viva la memoria en nombre de Gregorio, pero de todas las víctimas del terrorismo. Y este documental no lo podía hacer nadie más que Iñaki Arteta. Muchos de ustedes conocerán la obra de Iñaki Arteta, que es un director de cine vasco, él es vizcaíno, y conocía muy bien toda la trayectoria de Gregorio. No lo conoció en persona, pero él se ocupó de todo lo que la Fundación Gregorio Ordóñez tenía de vídeos, audios, periódicos, y él hizo todo el archivo y tenía mucho conocimiento, y luego conoce mucho a Ana Iríbar. Y es verdad que yo creo que hay que poner en valor lo que ha hecho Iñaki, porque es un documental. A él le gusta más llamarlo película, pero yo le llamo documental porque creo que es poner en valor que es más que una película. Son 42 minutos que se ven de una forma muy rápida, porque se hacen muy amenos y te encoge el corazón porque descubres a una persona de una ejemplaridad fuera de lo común. Es decir, yo creo que en estos 40 minutos quienes no han tenido la suerte de conocer a Gregorio como la tuve yo, pues hacen una idea de cómo era, es decir, alguien que sabiendo que está en el territorio más complicado de España, asume que le corresponde defender España y la libertad, porque tampoco crean ustedes que esto iba mucho más allá. Estábamos defendiendo España y la libertad, y lo hace a sabiendas de que su vida corre peligro. Y lo hace yendo a trabajar a las 7 de la mañana, y les garantizo que eran las 9 y las 9:30 de la noche, y seguíamos trabajando, porque Gregorio tuvo siempre claro, y así nos lo enseñó, que el político está para servir. O sea, que el político está para servir a los ciudadanos que le han votado, también a los que no le han votado, para mejorar la sociedad en la que vive y para tener claro qué proyecto de sociedad quiere.
Entonces Gregorio nos enseñó que hay que ser valientes, que en la vida, no solo en política, sino en muchas circunstancias de nuestra vida, tenemos que alzar la voz, porque a veces nos ganan terreno porque nos acobardamos y dejamos que ocupen espacios que no les corresponden. Entonces tenemos que ser valientes defendiendo nuestras ideas, defendiendo a la familia, defendiendo nuestra fe, defendiendo la vida. Bueno, pues yo creo que todas esas cosas que son las que nos conforman como personas tienen que darnos la fuerza para defenderlas. Y Gregorio nos enseñó eso, a ser valientes, a ser coherentes, a que uno tiene que hacer aquello lo que cree y creerse aquello lo que hace, que tiene que llevar una determinada forma de vida. Es decir, tú no puedes decir en política unas cosas y luego en tu vida particular hacer otras completamente distintas. Entonces, bueno, es que es justo lo contrario de lo que tenemos ahora en política. Bueno, pues así era Gregorio. Y hay una generación de gente que tuvimos la suerte de vivir con él, de aprender con él y luego de intentar tomar su relevo, que fue imposible. Es decir, bueno, ETA mata a Gregorio porque sabe perfectamente que Gregorio, de alcalde de San Sebastián, y lo dice también José María Aznar, hubiera cambiado la política no de San Sebastián, no de Guipúzcoa o el País Vasco, hubiera cambiado la política de España. Y ETA no lo podía permitir. ETA son asesinos y son malos, pero no son idiotas. Entonces sabían que Gregorio era el enemigo número uno. Y por eso, en el año 95, rompen una máxima que es que desde el año 84 no habían asesinado a ningún político. El último había sido Enrique Casas, que se acordarán también algunos de ustedes, que fue un senador del Partido Socialista, año 84. Y desde el 84 ETA no había matado a ningún político, porque sabía que dar ese salto era, bueno, pues atentar en la línea de flotación de la democracia. Pero Gregorio era un adversario para ellos tan peligroso que a partir de ahí empiezan a socializar el terror, a matar políticos, jueces, periodistas. Pero es verdad que Gregorio nos dejó un legado de ejemplaridad, bueno, difícil de igualar, nunca superar, y que con los años, bueno, pues es una pena que quede poco de lo que Gregorio representaba. Yo casi diría que bendita locura la suya, la de estar pendiente de esa capacidad y que lo pudo comunicar, y por desgracia que no esté con nosotros, pero que sí su memoria y su recuerdo pues prevalezca. Y creo que este acto pues creo que es de justicia, sobre todo para perenne memoria nuestra y espíritu a futuro. Y bueno, pues ahora vamos a dar pie a coloquio para que ustedes también puedan intervenir. Sí, antes de Sí, nada. claro, por favor. Sí, disculpa. Bueno, antes de nada, yo no soy el presidente, Manuel Ángel no está hoy. Bueno. Pero sí soy el más antiguo de la Junta Directiva. El más veterano. Y peso mucho. Así. En cualquier caso, claro, como nos queremos tanto cada vez que vienes, solo nos falta besarnos. Y la verdad es que yo me emocioné, como yo sentía gemidos a mi alrededor. Pero hay algo que sí quería preguntarte. Me sorprende que yo conocía, no sé, ahora pasaron tantos años que no recuerdo bien, pero yo conocía hasta a Ordóñez en un mitin. Alguien me lo había mostrado y me había entusiasmado. Un mitin completo de él. Y me sorprende que fuerais a comer al mediodía al barrio viejo de San Sebastián y no llevaréis seguridad. Parece sorprendente, porque en aquel momento ya había mucha tensión en todos los lados, ¿no? Tensión había horrible y muchos de ustedes, bueno, conocían lo que era el País Vasco en aquella época. Vivíamos con asesinatos cotidianos. Nos parecía, entiéndanme, entre comillas, normal. Es decir, convivíamos con una banda terrorista que tenía amedrentada a toda una sociedad, que nos tenía faltos de libertad, una sociedad en la que les recuerdo que más de 200.000 vascos se tuvieron que marchar, porque no se podía soportar la presión nacionalista y el terror de la banda. La tensión en la calle era impresionante. Yo les cuento una anécdota, les podría contar cientos. Yo iba a un colegio que era el colegio francés, el Liceo Francés, en el Paseo de Francia, en pleno centro de San Sebastián, un edificio que está enfrente de la estación de trenes. Y en un momento dado, el Liceo Francés tenía el consulado francés en el piso de arriba. Bueno, un día llegamos al colegio, habían puesto una bomba y el colegio había saltado por los aires, porque era la época en que ETA decidió que había que hacer boicot a los productos franceses.
Claro, qué mayor boicot que poner una bomba en lo que era el consulado de Francia. Bueno, arreglaron el colegio y todos volvimos al colegio. Y entrábamos en el colegio con 2 grises, entonces la Policía Nacional iba vestida de gris con metralleta. Y nos parecía normal. Ningún padre dijo, voy a sacar a mis hijos de este colegio, me los voy a llevar. No. Bueno, pues ahora vivíamos en un colegio con 2 grises con metralleta y yo recuerdo que yo decía buenos días, porque a mí la policía siempre me ha dado muchísimo respeto y mucha admiración, y yo tenía compañeros de colegio que desde el punto de la mañana les estaban insultando. Y vivíamos así y eso nos parecía absolutamente normal. ¿Cualquiera de ustedes mandaría a sus hijos a un colegio ahora donde hubiera 2 policías en la puerta con metralleta? No se nos pasaría por la cabeza. Bueno, pues hicimos normal lo anormal. Entonces, en el año 95 íbamos a la parte vieja, yo recuerdo que íbamos muchos días a comer un pincho deprisa y corriendo, y había un grupo de jóvenes y, bueno, nos ponían a caldo y entonces ellos nos insultaban y nosotros les insultábamos mucho más. Y llegábamos y comíamos y ya está, y volvíamos, pero no teníamos miedo, porque los políticos no estaban en la diana. No llevábamos escolta, lo de la escolta fue después, cuando ya ETA decide que va a matar a todos los políticos que puedan y nos tienen que poner escolta, que aquello también fue pues una forma invivible, porque no es normal que gente que es concejal de pueblo tenga una escolta. Yo entiendo el presidente de gobierno, los ministros, pero el concejal de Zarauz, de Azpeitia, de San Sebastián, no tiene ningún sentido. Pero íbamos a la parte vieja sin miedo. Y de hecho no mirábamos, yo en el documental no lo digo bien, digo que nunca nos sentábamos de espaldas, es decir, siempre nos sentábamos sin mirar la puerta. Yo nunca más me he vuelto a sentar en un restaurante sin ver la puerta de entrada, porque son tics que se te quedan y ahora yo necesito ver quién entra por la puerta. Y han pasado 30 años, pero bueno. Pero entonces no teníamos miedo, Gregorio llevaba pistola, mucha gente del partido, muchos políticos, bueno, llevaban pistola. Yo siempre le decía a Gregorio, no te va a servir para nada. Tenía permiso de armas y todo, ¿eh? Y él decía, bueno, pero yo me siento más seguro por si acaso. Y decía, pero si esta gente viene por detrás, nunca van a ir de frente. Y efectivamente no le sirvió de nada, porque llegaba al despacho, la dejaba y yo creo que la volvía a coger por la noche. O sea que tampoco... Pero no teníamos miedo entonces. El año 95 todavía no teníamos la sensación de que nos querían matar directamente a nosotros. Bien, estupendo. Ángel, Elisa. Buenas tardes. Mira, yo tengo muchos años y mucha relación con el País Vasco. Soy de aquí, pero mucha relación. Me he educado en las irlandesas en Zalla. En fin, ¿cómo con todo esto que hemos aguantado, muchas más de 900 muertes, cómo con todo lo que se pasó, porque aquí hay gente mucho más joven que lo ha ido a contar, yo lo he vivido, cómo están haciendo ahora para que lo olvidemos? ¿Por qué lo estamos olvidando? ¿Tú me puedes dar una razón? Bueno, lo estamos olvidando porque yo primero entiendo que es muy difícil acordarnos todos los días y a todas horas de las víctimas del terrorismo. Y luego hay una voluntad política clara de blanquear todo lo que ha pasado. Y ya no es la historia real, ahora vivimos del relato. Ahora, si ustedes se dan cuenta, hablamos del relato y el relato tergiversa la historia. La historia real y veraz de lo acontecido no se quiere contar. ¿Por qué? Porque uno de los socios prioritarios del gobierno de Pedro Sánchez es Arnaldo Otegi. Hoy a Arnaldo Otegi se le llama un hombre de paz. Entonces, yo que me paso el día hablando de la memoria, la verdad, la dignidad y la justicia, yo quiero que la gente se sienta, que entienda todo lo que ha pasado para que pongamos las cosas en su sitio. Es decir, José Antonio Ortega Lara, que es un héroe de nuestra democracia, que es un hombre que estuvo encerrado en un zulo 532 días y no le hemos oído una palabra de odio, de rencor, de animadversión, de venganza, nada, porque es un hombre encomiable. José Antonio Ortega Lara hay que apartarlo, hay que esconderlo porque molesta, y Arnaldo Otegi es un hombre de paz. Claro, tenemos que remontarnos, voy a hacer un poco de historia, ¿eh? En el año 2004, cuando Zapatero llega a la Moncloa, veníamos de 8 años de gobierno de José María Aznar. Y cada uno pensará lo que quiera, pero los 8 años de gobierno de José María Aznar en política antiterrorista fueron impecables, porque por primera vez se entendió que con los terroristas no se negocia,
que con los terroristas lo único que hay que hacer es aplicar la ley y todo el peso de la ley. Y estaba la banda contra las cuerdas. Se habían detenido comandos, se había ilegalizado al partido político. Estábamos en las instituciones y no compartíamos escaño con Batasuna, que eso verdaderamente nos aliviaba muchísimo. Los jueces estaban actuando, bueno, había un rechazo social, la policía estaba actuando, se detenían comandos, se cerraban empresas, porque ETA, la banda terrorista no solamente son los comandos que matan, son las empresas que sostienen a la banda. Es el partido político que mantiene el proyecto político. Eran las organizaciones juveniles que quemaban los cajeros, los autobuses. Eran, como dice Ana también, todos los feministas, ecologistas. Es decir, es un entramado, es como una hidra de 7 cabezas que defiende un proyecto político que hoy sigue vivo. Un proyecto político que no hemos deslegitimado. Entonces, cuando Zapatero llega a la Moncloa, los 8 años de gobierno de José María Aznar, él quiere cambiar todo y inicia, en vez de la derrota de ETA, el mal llamado proceso de paz del que se acordarán. Y empieza a hablar otra vez con los terroristas y les convierte en interlocutores. Y a ETA le dice, por resumir, deja de matar y yo cambiaré la sociedad de tal manera que vosotros estéis aceptados como tal. Y esto que en el año 2004 lo denunciábamos con Jaime Mayor a la cabeza, la gente nos decía, estáis locos, esto no va a pasar. Y decíamos, esto va a pasar. Esto va a dar la vuelta de tal forma, nuestra pirámide de valores y de principios va a cambiar tanto que Batasuna se va a convertir en personaje protagonista de la historia de España. Y quienes hablamos de las víctimas del terrorismo vamos a estar vilipendiados, insultados, porque que no queremos la paz. Bueno, pues estas son las cosas que nos dicen. Entonces, ¿hoy qué ha pasado? Pues efectivamente, se ha vuelto a poner en valor Batasuna, Euskal Herritarrok, Bildu, Sortu, que son lo mismo, que lo único que han hecho es cambiar el nombre, pero no han repudiado el terrorismo, no han entregado las armas, no colaboran con la justicia y son uno de los partidos que apoya a Pedro Sánchez. Entonces, claro, Pedro Sánchez está cómodo con Arnaldo Otegi. ¿Cómo va a querer que esto se cuente en los colegios? Que es lo que hacemos en el CEU, contarlo en todos los colegios donde quieren escucharnos. ¿Cómo va a querer que la memoria de las víctimas esté presente? No quieren. De vez en cuando hacen un acto de homenaje a las víctimas porque tienen que hacer el paripé, pero es mentira. Ellos quieren olvidarse. Yo pienso en Patxi López. Patxi López, yo le recuerdo llevando el féretro de Isaías Carrasco. Y ahora le veo hablar con Batasuna, que son quienes han matado a sus compañeros de partido, porque me acuerdo de Enrique Casas, Isaías Carrasco, Fernando Buesa. Es decir, han matado a compañeros suyos y ahora ellos están negociando, hablando, pactando con Batasuna. El siguiente gobierno del País Vasco no va a ser del PNV, porque la historia tiene lo suyo. El siguiente gobierno va a ser de Batasuna con el Partido Socialista de Euskadi. Entonces yo pienso, los que votan al PSE no les importa que sus dirigentes estén pactando con quienes han matado a sus compañeros y a sus líderes políticos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Yo aquí también les pongo deberes a ustedes. Mantener viva la memoria. Yo entiendo que esto es pesado y es cansado y la gente está... Pero nos toca a nosotros. Es decir, ¿que el gobierno no quiere que se hable de esto? Pues más. Este documental está en YouTube. No tienen que ser de Netflix ni de Movistar. No tienen que pagar ningún tipo de plataforma. Se titula Esto es una historia real. Y se manda por WhatsApp facilísimo. Uno se lo descarga de YouTube y se manda. Entonces, ustedes tienen grupos de amigos, de familiares, de gente con la que trabajan. Bueno, pues yo les pido que manden el documental y que les pidan que dediquen 40 minutos, porque te llega al corazón y te revuelve un poco la conciencia y te hace pensar, pues a lo mejor no estamos haciendo en favor de las víctimas todo lo que podríamos hacer. Entonces, ¿que ellos quieren blanquear a Batasuna? ¿Que ellos quieren olvidar? Muy bien, pero nosotros hagamos lo que tenemos que hacer. Así que se van todos ustedes con deberes hoy, todos descargándoselo el vídeo de esta noche de YouTube. Y nada, y a lanzarlo a todos los grupos de WhatsApp. Algo bueno tiene que tener WhatsApp. Hola María. Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por tu ejemplo. Tenía un porrón de preguntas, pero bueno, voy a reducir. Una de ellas es, ¿cuántas veces has visto el documental? Y la otra es... ¿cómo sobreviviste? ¿Cómo pudiste continuar viviendo?
Bueno, el documental me sé diálogos de memoria, porque claro, lo he visto, pues no sé, 40, 50 veces. Sé lo de decirle a Iñaki, lo he visto muchas más veces que tú. Iñaki es el director y me dice, seguramente, y oye, es que me lo sé casi de memoria. Y tengo que decirles que me sigue revolviendo. Y me lo sé, ¿eh? Y me sigue, de verdad, le veo a Ana. Ana me parece una mujer admirable, de verdad, porque es como le ven ustedes. Y es verdad que Iñaki tuvo, no sé, porque han pasado 30 años, esto está grabado hace nada. Y Ana se sigue emocionando, pero es una mujer tan fuerte, me parece muy ejemplar. Entonces yo le veo a Ana y pienso que le han roto la vida, porque claro, tenía un niño de 1 año y 6 meses. Y ella no ha elegido ser viuda, ni su hijo ser huérfano. Entonces es muy injusto. Que es que ahora los terroristas están en la calle, que le vemos a Valentín Lasarte por San Sebastián. Y ustedes pensarán que cuando yo me cruzo con Valentín Lasarte por San Sebastián, él agacha la cabeza. No, no agacha la cabeza. Yo tampoco, ¿eh? Pero yo no le insulto, no le escupo. Le pido al Señor dame fuerza para no escupirle, porque es lo que haría. Pero él se yergue y se pone chulo. Hombre, no. Y él está con sus hijos, ¿eh? Y Ana le ha visto. Y para Ana es durísimo porque ella piensa, ¿cómo Valentín Lasarte disfruta de sus hijos en el parque? Bueno, ya no está en el parque, pero... Y mi hijo no tiene un recuerdo de su padre. Entonces, bueno, lo he visto muchas veces, pero me sigue emocionando. Bueno, se sobrevive difícil cuando matan a alguien delante tuyo. Es decir, yo creo que no estás preparado. Entonces yo tuve lo que se denomina un shock postraumático. Y me costó mucho. Yo cuento en el documental que Cote era la 4ª persona que estaba comiendo. Cuando yo paso a ser jefa de gabinete de Gregorio, ponen un secretario en el grupo, que es Cote Villar, que es un compañero maravilloso, y estábamos comiendo Itziar Urtasun, que es la punky de los zapatos de puntera metálica, Cote Villar, Gregorio y yo. De hecho, están los 3 muertos menos yo, porque Cote tuvo un problema de... Bueno, los 2 murieron de cáncer y a Gregorio le matan. Y Cote y yo pasamos unos meses muy complicados. Luego fuimos los 2 en la lista electoral y los 2 fuimos concejales. Pero yo tuve ayuda psicológica, tuve la ayuda de mi familia, mi marido, porque si no, bueno, uno no está preparado para ver cómo matan a alguien a 2 metros. O sea, es un impacto emocional muy fuerte. Y luego yo estoy muy agradecida por lo que Gregorio me enseñó. Y yo creo que de bien nacidos es ser agradecidos. Si ETA mata a tu jefe, a tu amigo, a tu compañero, y yo me voy a casa o intento ser profesora de latín, que es lo que yo hubiera querido ser, pues me parece de una gran ingratitud. Entonces mucha gente dimos un paso en la vida pública, bueno, pues por intentar compensar todo lo que Gregorio nos había enseñado. Es decir, si uno tiene la suerte de tener un gran maestro, lo mínimo que puede hacer es intentar luego también seguir un poco la estela, ¿no? Yo creo que es que cualquiera lo hubiera hecho igual, ¿eh? Eso no me parece meritorio, me parece como obligado. Buenas tardes. Primero que nada quiero manifestar mi más absoluta admiración por Vanessa Gil y por todos los que han sufrido y siguen sufriendo el fenómeno del terrorismo, y no solo en España. A mí el fenómeno del terrorismo me ha afectado muy directamente toda la vida. Yo no he vivido nunca el terrorismo en el País Vasco, pero sí lo he vivido en otros países. Y he estado personalmente implicado, muy implicado. Yo quisiera, hay una pregunta, algo que no he entendido nunca, y mi mujer que está aquí lo sabe, porque le he preguntado a mucha gente y nadie me lo ha sabido responder. Es una pregunta quizá un poco embarazosa, pero la hago con todo cariño y de verdad con mi mejor fe. En otros lugares, yo he vivido el terrorismo, por ejemplo, en Palestina, en la primera intifada, cuando yo era profesor de la Universidad de Belén. Y yo he luchado con los palestinos. Yo conozco otros lugares y todos conocemos muy bien, o por lo menos muy directamente, el caso del terrorismo en Irlanda del Norte. En todos estos lugares, al menos en todos los que yo conozco, los muertos eran de los 2 lados.
Mi pregunta es, ¿por qué en España no se mata a la gente, no se ha matado a la gente de ETA? Es decir, no lo entiendo. Y yo me he enfrentado personalmente con la única vez que me encontré por la calle no, fuera del País Vasco, con Arnaldo Otegi, estaba con mi mujer y me enfrenté con él a vida o muerte. Le dije, estábamos en un lugar y lo eché y se marchó. Qué bien. Y se marchó. Le dije, o te vas tú o te echo, y se marchó. Pues si todos hiciéramos eso. Esto es histórico, tengo testigos. Sí, 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 le creo perfectamente. Y fue aquí en Cantabria. Pero enhorabuena, de verdad, ¿eh? Pero nadie se movió. Nadie, Pero nadie se movió. porque somos Esa muy es mi pregunta. cobardes. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque somos una sociedad muy cobarde y muy egoísta, es verdad. Pero si todos fuéramos capaces de hacer que Arnaldo No es la respuesta que me hubiera gustado escuchar. No, claro, pero yo también le digo, mire, en España el terrorismo ha determinado nuestra historia. En otros países, en Estados Unidos, han tenido terrorismo, pero no ha determinado su evolución política. Nosotros tenemos terrorismo. El primer atentado, y siempre me gusta recordarlo, es el sargento Pardines en Villabona. Era un guardia civil que tiene la mala suerte de que para un coche donde van 2 terroristas y se ponen nerviosos los etarras y le matan. Año 68. Bueno, desde el año 68 hasta el año 2010, ETA está matando sin pausa. Y entonces, en España interpretamos, desde el gobierno de Adolfo Suárez, Leopoldo Calvo Sotelo, Felipe González, que había que ceder al terrorismo porque era la única forma de conseguir que dejaran de matar. Es mentira. Si tú al nacionalismo le das esto, es hasta aquí. Nacionalismo democrático PNV, nacionalismo terrorista ETA. Al nacionalismo no hay que darle nada. Lo que hay que hacer es actuar con la ley y punto. Entonces, el terrorismo ha determinado nuestra historia. El Estatuto de Autonomía ha venido determinado por la existencia de una banda terrorista ETA. Las cesiones al nacionalismo vasco, y ustedes son la comunidad que colinda con el País Vasco. Y a mí, como vasca, me da mucha vergüenza pensar que nosotros tenemos privilegios que el resto de españoles no tienen. Es una vergüenza. Es como si unos padres privilegian a unos hijos frente a otros. A uno le das carrera y al otro no. Dices, pero ¿por qué en España los vascos, los catalanes y los navarros tenemos que tener privilegios frente a los manchegos, los cántabros o los extremeños? Bueno, pues yo digo esto y en el País Vasco me apalean, pero me parece que esto hay que decirlo, ¿no? De verdad, no sé por qué el nacionalismo en este país tenemos como un cierto complejo reverencial ante ellos y hay que tratarles con una exquisitez y un mimo que no se merecen, porque además lo que quieren es romper España. O sea, ustedes quieren romper mi país y encima yo les doy todos los privilegios y todo lo que ustedes me piden para que estén contentos. Es un poco el mundo al revés, ¿no? O sea, defendemos lo obvio frente a cosas absolutamente absurdas. Y estamos en manos de Puigdemont, en manos de Arnaldo Otegi, en manos de Paradales. Dices, pero vamos a ver, que somos muchos más sensatos y racionales, que yo no estoy diciendo tampoco que quieren ser nacionalistas, que sean, pero no vamos a darle todos los caprichos que quieren. Es como tener a un niño malcriado en casa. Al final estás esclavizado por el niño malcriado. Bueno, pues estamos así. Entonces, el terrorismo, que es durísimo, vivir en una sociedad donde no hay libertad, te marca, porque vives como una especie de opresión. Bueno, les decía antes, se fueron 200.000 vascos, pero ¿cuántos amigos de mis hijos y mis hijos se han ido a estudiar fuera y no quieren volver? Porque se van a estudiar a Madrid, a Salamanca, y descubren una sociedad en la que no te preguntan qué votas ni de quién eres, sino que da igual, o sea, que te acoge todo el mundo. Tú al País Vasco llegas y te dicen, tú no eres de aquí, ¿verdad? Y dices, oye, pero un momentito, o sea, ya te están echando según llegas. Y yo soy vasca, ¿eh? No hay más vasca y más donostiarra que yo. Yo tenía un conocido nacionalista que me decía, era del PNV, cargo del PNV importante, y me decía, yo si tuviera que jugarme la vida como te la juegas tú, yo ya me hubiera marchado. Y yo le decía, pero tú no eres el nacionalista que se supone que es el que más quiere a la patria. Me dice, yo para rato viviría como vivís los del PP. Digo, mira tú, estos del PNV. No le puedo decir otra cosa. Felicitaciones y permitidme, María, no y sé la dónde mesa. estás.
¿Se oye? Ah, perdóneme, claro. Si encima lleva Me llamo boina y Zacarías. todo. Me he emocionado y tengo razón para ello. Yo he sido un gran afortunado. Los últimos años de Goyo he convivido con él, misa, mesa, mantel y organización. El último año, siendo él también teniente alcalde, que era muchos años, en Corucamá, en el homenaje, en recuerdo al incendio de San Sebastián, en la ofrenda, Agosto. estábamos esperando todos ya su discurso. El discurso en la ofrenda de Gregorio Ordóñez impresionaba. Impresionaba a todos. Yo soy miembro de la Cofradía Vasca de Gastronomía hace más de 40 años, miembro del Consejo Magistral y de Número. O sea, he estado en contacto con cosas buenísimas y la más horrible, la de Goyo, la muerte de Goyo. Recuerdo en aquel discurso, en la ofrenda, y perdón si me alargo un poco, A la pregunta, Zacarías, a la pregunta. Sí, Que se nos come el tiempo. el presidente de mi cofradía, de la Cofradía Vasca de Gastronomía, que está encima de la cepa, allí mismo, lo conozco muy bien, pues estaba tan emocionado que cuando fuimos para el ayuntamiento, donde se hacía el capítulo que presidía él también, me dijo el presidente, que ha dejado ahora de ser, dice, este es el futuro alcalde. Y oye, no es del PNV, pero vamos a votar todos, ¿eh? Eso me dijo el presidente. Que sería Por lo Luis tanto, Mocoroa, por ejemplo. Luis Mocoroa, efectivamente. Íntimo amigo mío que acaba de dejar la presidencia. Bueno, pues muchas gracias por ese... Y sobre todo lo que recordaba Gregorio es que al final terminaba diciendo paz, pero paz activa. Claro. Como era él. O sea, no paz pasiva. Y lo decía así con unas otras palabras parecidas, paz activa. Hay que moverse. Claro. Gracias. María, si te parece, lo que hacemos es reunir las preguntas que tenemos en los finales y terminamos porque se nos queda ya se nos va el tiempo que tenemos que terminar. Doña María, muchísimas gracias por compartir su tiempo de nuevo con nosotros. Lo primero, por supuesto que vamos a divulgar el vídeo. Y yo por lo menos mañana en un programa de radio local, en Es Radio Cantabria, voy a hablar de ello. Qué bien. Ya lo digo, pues si hay algún oyente de Es Mediodía con Begoña Fernández Bustillo, pues ahí estoy yo, soy Javier Barba. Qué bien. La pregunta va enfocada por dos temas que me han llegado al alma. El cartel en el que aparece su cara, su nombre y un epíteto, asesina. No sé cuántos habrá matado usted. Es una ironía, es una ironía. Y mi pregunta va enfocada por otro lado. Me ha emocionado lo que le diría Ana Iríbar a su marido si estuviera ahí presente. Le voy a hacer a usted la pregunta en el mismo sentido. No era su marido, pero era su compañero, su maestro, su mentor. ¿Qué le diría usted a Gregorio Ordóñez si estuviera aquí presente en este momento? Que lo está, seguro, ¿eh? Pues yo le diría que gracias, porque ha estado, bueno, es lógico, ha estado muy presente en toda mi vida. Y para mí siempre ha sido un ejemplo a seguir. Y cuando a veces uno dice, ya no puedo más de estar hablando de las víctimas del terrorismo, ya estoy... Porque uno también... Yo también quiero caer bien y no ser siempre la pesada que está en el País Vasco, mal vista por todo el mundo, porque... Bueno, pues él me da mucha fuerza y yo me acuerdo de él y pienso, yo no puedo desfallecer. A él lo han matado por defendernos a todos. ¿Qué menos que yo haga un documental, esté en el observatorio, vayamos a los colegios? Es que es lo mínimo. Entonces yo nunca me había planteado que si Gregorio apareciera, ¿qué le diría? Pero me sale decir que gracias por el ejemplo que yo creo que nos ha dado a todos. Y luego esas son las incongruencias que decíamos antes, que a mí me han llamado asesina, pero vamos, a gritos.
Yo recuerdo estar dándole a mi hija el biberón con pocos meses y debajo de mi casa manifestándose los proetarras estos, y el grito era San Gil asesina al de Mendic, que quiere decir fuera de aquí. Y venían, y era una cosa recurrente venir a mi casa a manifestarse, hasta que mi marido un día salió al balcón y empezó a hacer fotos. No volvieron, porque yo con las fotos me fui a la China a denunciarles. Claro, hasta que uno se da cuenta de que hay que hacer ese tipo de cosas, pues tienes que aguantar a esta panda de catervos debajo de tu casa que te griten asesina a ti. Bueno, esa era la normalidad que vivíamos en el País Vasco y con la que, bueno, pues todavía mucha gente me dice, pero ahora vas al País Vasco y está fenomenal. Digo, bueno, está fenomenal. Tengo un amigo que dice, la jaula es muy bonita, pero menudos pájaros. Y es verdad. Es precioso, se come de maravilla, pero hay una especie como de tensión soterrada en la que tú no puedes decir nada. Yo este verano que he ido a algunos pueblos de Guipúzcoa, porque no voy mucho, bueno, los pueblos de Guipúzcoa que están todos con alcaldes de Bildu, todos, porque Bildu tiene muchos más alcaldes que el PNV, bueno, las pintadas, las pancartas, la estética es espantosa. Pero bueno, como parece que no pasa nada, pues la gente está en apariencia muy encantada, pero eso es una bomba de relojería, porque es verdad que hay una tensión que no se puede soportar. Nada, simplemente darte las gracias por estar siempre a pie de obra.